están todos? ¿Estamos bien? Siempre damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de que nos podamos reunir como iglesia. Agradecemos siempre el esfuerzo que hace cada uno y damos la bienvenida también a las personas que nos visitan por primera vez. Siéntase como en su casa. Gracias por el esfuerzo que hacen, gracias por poner en su agenda y con su acción demostrar el nivel de importancia que tiene esto para su vida. Sabemos que independientemente de cualquier realidad, estamos aquí cohabitando dentro del mismo lugar, la cual durante todo el tiempo desde que llegamos, desde el principio, el Señor nos permite ser expuestos a la palabra por medio de la oración, la palabra por medio de la música, la palabra por medio de la exhortación que se hizo a través de la ofrenda y ahora la palabra por medio de la exhortación que se hará a través de la Biblia. Gracias por estar pendiente, gracias por decir que sí. Siempre para nosotros nos llena de orgullo recibirle. Así que sientan un abrazo fuerte. En nombre de Congregación Cristiana Sal y Luz. Quiero hacer una aclarando que estaba anunciando Yandra. Saben que nosotros buscando la forma de acomodar un poco para lograr que haya como para no hacer tantas celebraciones juntas. Por eso decidimos mover la reunión que se estaban haciendo los lunes de la oración, hacerla para los martes, debido a que a veces tenemos el fin de semana cargado de algunas cosas. Para aquellas personas que pasan un fin de semana calibrado, lleno de compromisos, tengan el lunes una especie de tiempo para poder hacer otras actividades que quizás por el fin de semana no pueda hacerlas. Y así ya el martes podremos reunirse. Así que todo aquel que está haciendo hábito, Tatoa, dice ella. Es un problema. Yo cuando comencé siempre decía que yo comienzo un poco tímido. Soy un poco tímido. Siempre el comienzo un poco tímido y un poco vergonzoso, pero tienen a uno descalificado. Pero nada, en vista de eso, yo sé que me siento muy contento por el grupo que se está reuniendo los lunes. Lunes tras lunes ha ido aumentando la cantidad de personas. Esperamos que lunes tras lunes, entonces espero que el movimiento de día no sea un trompezón para aquellas personas que ya están desarrollando el hábito. Y aquellas personas que aún quizás no lo han desarrollado, entendemos que quizás ahora estarán más cómodos porque tienen un día más selectivo. Así que, nada, miren, esta semana le quiero anunciar que vamos a tener una clase nueva los jueves, debido a las personas que están transicionando y están haciendo su confesión de fe. Vamos a abrir una clase nueva los jueves para nuevos convertidos, que no va a ser, el nuevo comienzo va a ser un poquito más suavecito. Vamos a diluir un poco más lo que se está enseñando y lo vamos a hacer más tranquilo. Así que se le va a estar escribiendo a las personas que pertenecen al grupo y también se lo notifico a la congregación. Lo ideal es que nos faltan todavía crear 2 clases más. Esa se va a crear y está en proyecto crear una clase que va a ser como tipo terapéutica. Para aquellas personas que deciden venir un jueves, que no pertenecen a alguna clase, tener como una clase genérica, donde todo el mundo encaje, que no tengan como un sistema, buscando como que aquellas personas que lleguen como medio desahuciados, que anden buscando a veces visitar una congregación, que han venido a veces personas los jueves y decimos, bueno, estamos discipulados y no tenemos a veces dónde ubicarlo, porque como los jueves están de manera sistemática, pero estamos trabajando en eso. Esta semana me voy a enfocar, empecé desde hoy, era esta semana, y la semana que viene voy a empezar
a escribirle a algunos de manera individual, porque queremos activar algunos motores que usted tiene por dentro. Que está haciendo simplemente está haciendo falta la gasolina para empezar a arrancar en algunas cosas. Y esta semana tenemos el objetivo de encender unos cuantos motores para ver si creamos una pequeña revolución a lo interno de la congregación, para poner a algunas personas que tienen un deseo enorme de servir en algunas áreas, para empezar a darle sentido a ese deseo y que lo ponga a disposición de lo que es la iglesia. En el día de ayer, damos gracias a Dios. Estuvimos en Bávaro el viernes, sábado, tuvimos un momento muy bonito y no estábamos de resorts, estábamos, aunque no está mal la idea, ¿verdad que no? Entonces estuvimos en la congregación del pastor Pascual Borrer. Tienen un proyecto muy lindo de colegio, tienen 900 estudiantes, colegio bien grande. Estuvimos con ellos, tuvimos 3 sesiones y una sesión con los líderes ayer. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder edificar juntos como familia. Así que, señores, dicho esto, me gustaría que vayamos a las Escrituras y nos podemos poner sobre nuestros pies. Y vayamos a la segunda carta de Corintios. Segunda carta de Corintios, capítulo 4. Versos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Señor, damos gracias por la oportunidad que tú nos das de que podemos reunirnos y ser edificados como iglesia, para que la palabra que tú has puesto para que nos dirija sea que produzca en nosotros la dirección que nosotros tenemos que tomar. Permite, Señor, que podamos prestar la más alta atención que nosotros podamos hacer, entendiendo lo importante y lo valoroso que puede ser esto para nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Miren, tengo una definición que he estado meditando esta semana, en la cual quisiera tratar de compartirla con ustedes. Hace mucho tiempo nosotros como iglesia hemos estado definiendo acerca de lo que es un tema. Hay un tema que nosotros hemos definido muchas veces e incluso hicimos todo un trimestre, hicimos todo un taller, y la definición de qué es la iglesia. Y yo sé que dentro de la definición de qué es la iglesia, a veces nosotros, o bueno, de cada vez que nosotros hemos hablado, en un sinnúmero de ocasiones nosotros hemos hablado de la definición de qué es la iglesia, e incluso nos hemos ido un poco a lo que es la historia y hablamos de qué es la iglesia en cuanto a lo que fue la definición conceptual de cuando Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Hablamos acerca incluso de la connotación de gobierno que tenía la iglesia en aquella época, y también la misión en la cual Jesús quiso establecer cuando habló de su iglesia, en el sentido de que tiene una misión de tener que comisionar e ir al mundo. Hemos resaltado varias veces que la función de la iglesia es ir al mundo, no esconderse del mundo. Esa definición en un momento puede parecer en cierta forma hasta un poco técnica. En algún momento podría verse como si fuese que no la entendiese. ¿Por qué? Porque desde afuera, cuando tú empiezas a definir qué es la iglesia y empiezas a decir, bueno, la iglesia tiene una calidad gubernamental, tiene una forma de querer al mundo, es posible que no genere un nivel de interés en aquellas personas que no son iglesia. Es una expresión de lo que es la iglesia en cuanto al sentido conceptual. Por la segunda parte que yo quisiera presentar acerca de qué es la iglesia, nace producto de algunos comentarios que desde afuera nosotros escuchamos. No sé si ustedes han escuchado, pero yo he escuchado un sinnúmero de veces
incluso podemos contar más de 15 o 20 veces la cantidad de personas que te dicen, yo no quiero pertenecer a lo que es la iglesia, y te dan una descripción de qué es la iglesia. Empiezan a decirte, mira, yo tengo un amigo que para yo vivir como él vive, yo preferiría mejor no ser iglesia. E incluso, no sé si a ustedes le ha pasado, pero me ha pasado un sinnúmero de veces, la persona que me argumenta y me dice, cuando yo me convierta, yo seré de tal y tal forma. Porque yo no quiero convertirme y ser como Juan, por poner un caso. Yo no quiero convertirme y ser como Pedro. Entonces, las personas ya no han participado de lo que es la vida de iglesia y ya tienen un prototipo de cómo debería ser la iglesia, cómo debería ser el comportamiento y qué pasaría. Lo interesante es que una de las cosas que nosotros hemos repetido muchas veces y la volvemos a repetir, nosotros tenemos que buscar la forma, y una de las cosas que tratamos de meditar y tratar de comunicarle a ustedes, cómo nosotros podemos utilizar la vida biológica, los asuntos que nosotros vivimos en el día a día, y podamos compararlo con lo que es la vida de la iglesia, para nosotros tener un entendimiento claro acerca de lo que es la iglesia. ¿Y por qué yo digo esto? Porque hay muchas cosas que a nosotros nos pasan en el día a día, que nosotros la ignoramos, pero sin embargo cuando se trata de la iglesia somos acérrimos, somos intolerantes. Ejemplo, y esto lo mencioné hace varios meses, pero quiero volver a tocarlo. Nosotros vemos a cada rato a personas que entran y van al gimnasio y vemos que el ir al gimnasio no le ha producido ningún cambio. El ir al gimnasio no le ha producido ningún cambio. Sin embargo, el hecho de que nosotros veamos que de manera constante una persona va al gimnasio y no produce un cambio, ninguno de ustedes ha visto que ha iniciado una campaña de descrédito hacia el gimnasio. ¿Alguno de ustedes ha visto algún letrero que digan, no crean en el Gold Gym, en el Body Shop, o qué decir del Smart Fit? No vayan ahí. ¿Y por qué no van ahí? Porque yo veo que todo el que va ahí, nadie cambia. Nadie ha visto ese tipo de comportamiento. Sin embargo, nosotros lo toleramos. Nosotros acostumbramos a tolerar que una persona no vaya al gimnasio y que esto no produce cambio. Sin embargo, incluso generamos cierto argumento para justificar por qué esto no está sucediendo. Y empezamos a decir, bueno, si él está yendo al gimnasio y no está viendo cambio, hay que ver si ve al gimnasio. E incluso muchos de nosotros hemos creado algunas funciones y decimos, ¿tú vas al gimnasio todos los días? Sí, pero por el comportamiento de su físico decimos, pero tú eres seguridad ya o secretario. Porque tú no asumes que con el comportamiento de que él va al gimnasio no esté produciendo un cambio. Y si te dice, no, yo no soy seguridad, yo no soy secretario, yo no trabajo, yo voy. Entonces el problema es que tú no estás controlando la boca. Y vemos que aunque el otro no quiere justificarse, nosotros creamos una justificación para entender lo que está pasando. Sin embargo, cuando se trata de la iglesia, nosotros somos intolerantes. No pasamos que un hermano esté empezando hoy y ya nosotros queremos exigirle un estándar. Por eso una de las cosas que yo quiero tratar, realmente, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Acaso la iglesia es simplemente un sinnúmero de personas que entran de manera por un suceso y su vida cambia de la noche a la mañana? Nosotros tenemos la unción de Marvel muchas veces, ¿ustedes sabían? ¿Ustedes saben cómo es la unción del Marvel? Que casi todos los superhéroes de Marvel cambiaron por medio de un suceso de la noche a la mañana. Spider-Man cambió cuando una araña lo picó. El Capitán América cambió cuando lo pusieron a una máquina. ¿Cuáles son los otros? Todo el vino de un país raro de eso. Los que consumen más de Iron Man le metieron una máquina y ya tiene superpoderes. Entonces muchas veces nosotros queremos que tenga la unción de Marvel, que el Hijo de Dios inmediatamente cambie de que partícipe de lo que es el ambiente de la iglesia. Y somos intolerantes a ese tipo de cosas. Pero nadie es intolerante ante los asuntos de la vida.
¿Cuántos de nosotros no hemos visto? Incluso nosotros hemos visto algunos anuncios de algunos supermercados que venden comida vencida o que venden comida pasada de calidad, que no tienen la calidad que tienen. Sin embargo, nadie deja de ir a los supermercados. ¿Cuántos de nosotros hemos oído que hay supermercados donde te engañan, donde roban, pero nadie deja de ir a los supermercados? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros, en cuanto se trata el juzgar a la iglesia, somos tan intolerantes? Y ese juicio, más que hacerlo, la misma iglesia lo hace todo aquel que no es iglesia. Y muchas veces, y esto yo no quisiera crear un argumento que tranquilice nuestra conciencia y que nos haga renunciar a la condición donde nosotros tenemos que trabajar y ocuparnos y saber que tenemos que modelar. Sabemos que tenemos que vivir un evangelio conforme al que la Biblia lo dice y tenemos que vivir una vida intachable. Pero yo le pregunto a aquellas personas que no son iglesia, ¿hasta dónde nosotros podemos ser intolerantes? Entonces, por eso nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Tenemos una definición conceptual teórica muy bonita que fue la que mencioné anteriormente. Un ente de gobierno donde antes que Jesucristo diga qué era la iglesia, había una comunidad griega donde se reunían y establecían los diferentes conceptos con respecto a lo que establecía la forma que se iba a gobernar. Muy bien. Pero en verdad, ¿es solo eso la iglesia? Para nosotros poder entrar en definición de lo que es la iglesia, antes yo quiero que ustedes sepan que a veces nosotros confundimos la iglesia con lo que es la congregación. Y son dos cosas sumamente diferentes. ¿Por qué? Porque la congregación es el lugar donde se reúne un grupo de personas o se reúnen varios grupos de personas. Y esos varios grupos de personas, ¿quiénes componen la congregación? ¿Quién me da idea? ¿Quién compone la congregación? ¿Qué compone la congregación? La congregación lo componen dos grupos de personas. Los que son iglesia y los que no son iglesia. ¿Por qué yo quiero decirle esto? Porque existe la posibilidad de que hayan personas que vengan domingo tras domingo. Y no quiere decir que sean iglesia. Hayan personas incluso en el taller, el pastor Eliezer, padre de Samuel, tocó un texto interesante, Isaías 4 creo que es, cuando habla acerca de las mujeres que dijeron, mira, yo quiero llevar tu nombre, pero déjame preparar nuestra propia comida y decidir nuestro propio vestido. Asimismo, hay muchas personas dentro de lo que es la congregación, que ellos, aunque quizás de boca puedan decir que son iglesia, es muy probable que en cuanto al compromiso que han asumido, no son iglesia. Entonces tú tienes la iglesia de esos tres tipos de expresiones. Tienes la expresión del que está consciente de que tú le preguntas, no, yo no soy iglesia, yo voy porque me gusta el ambiente, yo voy, por ejemplo, aquí hay personas que tienen la capacidad de movilizar muchas personas, muchos amigos. Por ejemplo, la actividad pasada, hubo una persona que dentro de sus invitados trajo 10 personas. Dentro de sus invitados, otros trajeron 6, otros trajeron 8. Uno, no hagan cálculo, por favor. Porque si dicen uno trajo 6, otro trajo 10, bueno, hubieron quizás algunos que no trajeron. Pero no necesariamente es la razón, sino que tú tienes esos tres grupos. El que te dice, yo soy iglesia, y que no lo es. Pero también el que te dice, el que está consciente de que no es iglesia. Y yo quiero poner esto claro y quiero compartirle esta información porque yo siento que cada vez, por ejemplo, a mí hay algo que me genera mucho pensamiento y es que nosotros domingo tras domingo hay muchas personas que no son cristianos que son partícipes del mensaje del evangelio. Sin embargo, cuando tú te sientas con ellos y empiezas a preguntarle de manera individual, ¿por qué no aceptas a Cristo? Ahí sale la intolerancia de lo que es la iglesia. Yo no quiero ser parte por esto y esto, yo no quiero ser parte por esto y esto. Entonces, en resumidas cuentas,
la iglesia la congregación está compuesta de aquel que no es iglesia, de aquel que te dice que es iglesia, pero no lo es. Sus actos en el día a día no reflejan que la vida de Dios ha pasado ha pasado por su vida. No se nota que han pasado. Y está el primer grupo, que la iglesia. Pero entonces cuando hablamos de la iglesia tenemos otro problema. Y dirás tú, ¿por qué? Porque entonces, si la gente es acérrima cuando define el conjunto de personas que corresponde a la iglesia, entonces cuando se trata de la iglesia tiende a ser todavía más acérrima. Y dirás tú, ¿por qué? Sencillo. Cuando una gente empieza a decirle, mira, yo soy cristiano, ya la gente entiende que él no dijo que es cristiano. La gente confunde el sonido de que yo soy cristiano. ¿Saben con cuál? Con que yo soy perfecto. Tú eres cristiano si tú eres perfecto. Y esto es un error. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta, lo que es la iglesia, está compuesta por, vamos a mencionar varios grupos. Está el grupo que nació de nuevo, que está en un estatus de niñez. Es un niño. Pero algo que yo creo que ustedes sepan, ustedes sabían, me gustaría que me acompañen las escrituras en la primera carta de Corintios, capítulo 3. Leamos un texto bien interesante. Capítulo 3, verso 1. Miren qué dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablarle como a espirituales, sino como a carnales. Pero noten que carnales, él dice que son un tipo de persona. Y estos carnales le dicen que lo compara con, ¿cómo dice? ¿Como quién? Como niño en Cristo. Y es bueno hacer un aclarando. Y es que la Biblia en cada contexto tiene su propia definición. Entonces, en el contexto de Corintio, el niño en Cristo es un carnal. Pero yo creo que leamos el verso 2 para que nosotros veamos algunos comportamientos que tiene este carnal. ¿Qué dice el verso 2? Pásame el verso 2, dice. Bueno, vamos a leer el 2 y después el 3. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque no eran capaces, ni soy capaces todavía. Y miren qué dice el 3. Porque aún soy carnales. Y miren qué comportamiento hay entre alguien que nació de nuevo, pero todavía está en una etapa de niñez. Y dice, porque aún soy carnales. Dice, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no soy carnales y andáis como hombre. Entonces, dando a notar que es posible que cuando tú vengas y veas a las personas que están siendo parte de lo que es la iglesia, ellos no son perfectos, no somos perfectos. Por más que ustedes quieran, el que decidió seguir a Cristo no quiere decir que son perfectos. Por eso quiero recordar algo que dice el video que nosotros siempre ponemos al inicio, que quizás algunos no le han prestado la debida atención cuando empieza a definir quién es la iglesia. El video que ponemos al principio define qué es la iglesia y dice, pecadores arrepentidos, pero salvados por amor. Personas con fallas, pero perdonadas. Personas rotas, pero restauradas. Hombres y mujeres imperfectos, pero amados perfectamente por un Dios perfecto. No quiere decir que el que viene a este camino es perfecto. Aquí habemos todo tipo de personas. Y esto se convierte en la medicina
cuando usted ve un hospital, la medicina por lo regular tiene varias expresiones de acuerdo al enfermo. Está de acuerdo a la gravedad. Tú tienes una persona que entra por emergencia. Cuando está muy grave, entra por emergencia. Y si es muy grave, él pasa a cuidado intensivo. Y casi siempre, entre cuidado intensivo y el quirófano, hay una conexión. Porque cuando una persona pasa de emergencia a cuidado intensivo, es posible que tenga que tener una intervención quirúrgica. Luego que pase la intervención quirúrgica, pasa una sala de recuperación. Esa sala de recuperación empiezan a ver la persona cómo va a suceder su comportamiento antes de pasar a una sala normal. Pero esto sigue en proceso. Y es que aún cuando la persona pasa a la sala normal, dura unos días de seguimiento. Y no crea que cuando a la persona le dan de alta, ya está sana. Sino que cuando le dan de alta, muchas veces lo mandan con un tratamiento para la casa, para que él empiece de manera personal. Ya no necesita un tutor que le suministre los medicamentos, sino que ya tiene una persona que le va a comunicar, él le va a dar seguimiento de manera personal al tratamiento que él tiene que hacer. Pero él no está sano todavía, él está en un proceso de sanidad. Asimismo en la iglesia, ahí hubieron algunos que entraron por emergencia. Tienen un problema grave. Algunos en esa emergencia todavía están esperando simplemente que le pongan una inyección para que le bajen la fiebre. Otros están buscando, de acuerdo a su gravedad, la forma rápida de ponerle oxígeno, porque en cualquier momento se muere. Pero en la iglesia tiene todo ese tipo de pacientes que se están tratando. Unos que están por emergencia, unos que están todavía con oxígeno, otros que están en calidad de que lo están preparando para cirugía, otros están en cuidado intensivo, que en cualquier momento se nos van. Y lamentable el caso, todo hospital tiene también una morgue, que es donde van pasando todos los que se van muriendo. Pero note algo, que la morgue del hospital tiene una característica, y es que ellas no reciben muertos de otro hospital o de otro centro médico, sino que ahí están todos los muertos que llegaron a donde, pero que ellos no pudieron hacer nada para poder mantenerlo con vida. Así mismo nosotros somos como iglesia, señores. Así también la iglesia tiene su morgue de algunas personas que nosotros hemos hecho todo el intento por mantenerlo con vida. Se le da consejos, se le dice tal cosa, se le dice cambia esto, trata de estar este comportamiento, pero la persona no lo entiende. La persona no asume y tú le dices, tú tienes que hacer esto, pero él te dice, no me importa. Y tú le das charla, le das terapia, te reúnes con la pareja, te reúnes con ellos de manera individual, le das tal consejo, le manda personas atrás, le manda un amigo para que también se lo diga, le manda mensajes, le manda prédica. Y la persona, ajeno a la vida de Dios. Entonces, esas personas están en la morgue, pero esas personas que están en la morgue, porque no tienen vida, andan afuera diciendo que son iglesia. Que son iglesia. Pero, señores, esta es la realidad de lo que nosotros somos. Esta es la realidad de lo que nosotros somos. Y vuelvo a ir, digo y repito lo que dije desde el principio. No podemos darnos el lujo de cuando se trata de evaluar la iglesia, nosotros ser tan intolerantes y ser acérrimos. Y también quiero aconsejar a aquellas personas que han sido parte de la iglesia y el Señor le ha permitido tener un nivel un poquito más de madurez. Que esto es un camino largo, donde se requiere paciencia, donde lamentable es el caso, el Señor a veces le deposita a uno. ¿Saben qué? Yo decía ayer que a veces uno quisiera que orar y que el Señor le deposite la unción de Pablo. Dirá, ¿tú cuál es la unción de Pablo? ¿Sabes que la Biblia menciona en caso de Timoteo, que Pablo parece como que está alto de Himeneo y Alejandro? Y dice, mira, a Himeneo y Alejandro yo mismo lo entregué a Satanás. De verdad, a veces uno como pastor, uno quisiera, mira, ya yo estoy alto de Wilmer, yo mismo lo voy a entregar. Yo lo voy a entregar. Estoy alto.
¿Tiene alguna experiencia que quiera compartir, Cintia? Uno quisiera entregarlo. Pero no, yo oro a Dios para las personas que le toca de una forma u otra mentorear, abrazar, decirle al otro y tener la paciencia. Porque esto es un camino. Mire, yo le decía, conversaba con Yandra ahorita acerca de algunas funciones. Yo le decía, mira, tú tienes que entender que independientemente nosotros, en cuanto a las funciones, tengamos asignaciones operativas, es un asunto pastoreable. Hay personas que tú estás tratando que aunque tú lo ves con una cámara, su función operativa no quiere decir que el uno tiene la paciencia, es una opción, es algo que uno está pastoreándolo y uno tiene que revestirse, porque si uno no se reviste, señores, uno pone la renuncia o manda a todo el mundo para donde Dios no lo trajo, porque a veces la paciencia uno, de verdad, y esto es un asunto que el Señor tiene que revestir a uno de amor. Y uno entender que yo te dije a ti que nos vemos a tal hora. Y a veces uno tiene que hacerse el chivo loco. Y decir, oye, pero yo le dije a Cintia que nos vemos a las 5. Y tener paciencia. Tener paciencia. Sí, y tener paciencia. O que yo le dije, vamos a poner un ejemplo para que no se sientan como que estamos hablando de cosas personales. O que yo le diga, Isabel, nos vemos a las 3. Sí. Y que uno, cuando te llegue, ¿a qué hora fue que dije? Y cuando te llegue a las 5, uno tiene que tener la paciencia. Sí. Y que uno tiene la paciencia. Sin embargo, cada uno tiene una etapa de trabajo donde uno le está orando a Dios, Señor, por favor, en algún momento de la vida, que la luz del Evangelio le permita ver esa área oscura donde habita el desorden y venga orden a la vida de uno. Porque a veces nosotros, en lo que estamos en la etapa aquí, señores, tenemos muchas áreas de desorden. Y no menos cierto, ahora que estamos trabajando eso, que sería interesante que nosotros podamos identificar algunas áreas de desorden que tenemos que prestar atención. Primero era el desorden en el tiempo. Algunos de nosotros como hijos de Dios, que estamos a veces por el comportamiento que tenemos provocando que el Evangelio sea menospreciado allá afuera, producto de la gestión que nosotros estamos haciendo. Anoten algo importante que siempre le he dicho. En los asuntos del Espíritu, aquellas personas que ya pasaron de muerte a vida, tienen dos expresiones. La primera expresión es que expresan muerte dentro de la vida. Noten esto, que expresan ¿qué? Muerte dentro de la vida. Estoy hablando de los que pasaron, estoy hablando de los hijos de Dios, los que ya son iglesias, pero a veces reflejan muerte dentro de la vida. ¿Y cómo se refleja la muerte dentro de la vida? Cuando dejamos que el desorden sea que dirija parte de las acciones en las que nosotros nos comportamos. Cuando empezamos a entrar en descuido, entrar en acciones de irresponsabilidad, en acciones que a mí no me importa la asignación que a mí me ponen. Estoy expresando lo que es la muerte dentro de la vida. O qué decir también, dije dos expresiones. La primera es la muerte dentro de la vida y la segunda es la vida dentro de la vida. No hay forma de que nosotros siendo iglesia reflejemos la vida dentro de la vida si esta no se refleja a través de las tres cosas que nosotros establecimos como título este año. Que haya un orden, que haya una gestión y que haya un gobierno sobre aquellas cosas que Dios puso en nuestras manos. Si no establecemos esto, entonces la primera cosa que a veces reflejamos desorden es en el tiempo. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay algo que yo pongo muy en práctica en lo que es el trabajo, y es que yo le digo a veces a la persona con la que estoy colaborando, le digo, miren, no se compromete el futuro cuando el presente te da tiempo libre. A veces tú dices, no hay nada que hacer ahora, eso yo voy a dejar para mañana. Y mañana te llega el compromiso que pusiste para mañana, más uno que te llegó nuevo, entonces ya tú estás estancado. Hay algo que se repite mucho en nosotros los hijos de Dios, señores.
y algo que se llama la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? Aplazar las cosas. Eso lo hago mañana, eso lo hago ahorita. Por ejemplo, algunos de nosotros, Dios está trabajando en la vida de algunos hombres, trabajando la paciencia a través de las esposas que le entregaron. Dios está trabajando la paciencia y tú ves que cada vez que van a salir para una actividad en pareja, vamos a hacer juntos la pila, el cable. Vamos a ver, tráelo por si acaso. No. Pues bien, entonces tú ves que domingo tras domingo, o día hasta que termine, mira, me coge lo tarde. Yo esto lo uso mucho con Wellington, este comentario. Se acabó el mensaje. Me siento intimidado. ¿Por qué será? Pero mire, por ejemplo, esto yo lo hablo con Wellington y se lo voy a poner a ustedes de consejo. A veces nosotros tenemos cierta deficiencia y nosotros tenemos que aprender a ponernos batones. Por ejemplo, el que está cojo de un pie anda con un batón para cubrir la deficiencia de que le falta del pie. Entonces, muchos de nosotros tenemos cierta deficiencia en nuestra vida y no nos gusta instalar batones. Se te olvidan las cosas. ¿Cuál es el batón para el que se olvida la cosa? Anótalo. Si te olvida a ti los compromisos, ¿cuál es el batón? Pon una agenda. Entonces, a veces nosotros con el tiempo sabemos que tenemos, yo creo que es de héroe el que logra dominar el tiempo. El que logra dominar, porque hay gente que han sido expertos en cómo lograr que de manera repetitiva siempre tengan los mismos objetivos logrados. ¿Ustedes han fijado que hay gente que logran siempre, semana tras semana, sus mismos objetivos? Son expertos. Por ejemplo, hay personas que semana tras semana sus objetivos es siempre llegar tarde a algo y lo logran. Sí, porque toda la semana es el mismo patrón. Y tú lo reflejas en el trabajo, en la congregación, en tal sitio, le cogen la tarde siempre. Y cualquiera cree que él está luchando con eso. No, es que él lo hace tan bien que se me hace imposible creer que no es un objetivo. Lo logra toda la semana. Entonces, nosotros, en el asunto de lo que es la gestión de la vida, tenemos que tener mucha conciencia porque tenemos un problema serio con la administración del tiempo. Segunda área de desorden que expresamos, el desorden con el compromiso. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿Quién se sabe el texto? ¿Cómo dice? En todos sus caminos. Note que no dice en alguno, sino que en qué? En todos. Por eso casi siempre el que es de una forma, a veces en algo, repite ese patrón en todas las áreas de la vida. Por eso que usted ve que el que se acostumbró a tener como objetivo el llegar tarde, él es muy eficiente y lo logra en todas las áreas de la vida. Lo logra en el trabajo, lo logra lo logra en la universidad, lo logra en la congregación, lo logra. ¿Por qué? Porque eso es parte. Entonces dice la Biblia que el hombre de doble ánimo no es inconstante en el trabajo y en la congregación, sí. No es inconstante en los estudios y en los asuntos familiares, no. Sino que es inconstante en todos sus caminos. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que tratar para no poder producir afuera un mensaje difuso, de nosotros poder poner en orden el asunto del compromiso. Hay gente, señores, miren, hay gente que han sido inconstantes tanto en todos sus caminos que a veces tú le asignas un compromiso y tú entras como en taquicardia el día del compromiso. Que a veces tú, no, si no hubiese un trabajo pastoral donde el Señor te permite y a veces te llena de paciencia y tú sabes que está trabajando la vida de la persona, a veces tú quisieras arrebatarle la función porque tú a veces no te generas seguridad. Y yo le digo esto, señores, hay algo que tenemos que aprender a trabajar
Y es que cuando alguien nos asigna un compromiso, nosotros nos convertamos en personas altamente confiables. A veces tú le asignas algo a alguien y hasta que tú no lo veas el día de. Miren, le voy a hablar de mi experiencia. Yo no sé qué ustedes han vivido, pero de mi experiencia. Miren, yo he pasado, como yo a veces tengo tantos compromisos y he experimentado tantas cosas. A veces yo voy a poner Jordani, que muchos lo vieron por primera vez hoy, así que no van a sentir que es algo personal. Le digo, Jordani, mira, tú y yo nos vamos a ver el sábado. ¿A qué hora? Me dice él. Digo, a las 10 de la mañana. Pero Jordani es tan inconstante que no se atreva a él a escribirme el viernes para saludarme, porque ya yo creo que ese mensaje, que es lo que es para darme una excusa. Y yo no estoy esperando que el sábado de la mañana él me está llamando para decir que estoy llegando, sino que yo creo que él me está llamando para decir por qué no va a llegar. ¿O le ha pasado a usted eso? ¿O le ha pasado a usted? Entonces, el hombre de doble ánimo es inconstante. Entonces nosotros tenemos que aprender en los asuntos de la vida, poner algunas cosas en orden para que nosotros nos convertamos en personas que seamos altamente confiables. La tercera área de desorden es el desorden con las finanzas. Lucas dice, el que es fiel en lo poco, también es más fiel. Aquí hay problemas serios con los hijos de Dios. Porque a veces nosotros, el desorden de la finanza tiene dos expresiones, señores. La finanza tiene dos problemas, y un problema es de administración y otro de idolatría. Noten esto, los problemas financieros en los hijos de Dios, uno es administrativo, pero otro es de idolatría. ¿Y de idolatría qué? Cuando nosotros tomamos decisiones para alimentar el ego. Y nos embarcamos en ciertos endeudamientos para alimentar el ego. Es un asunto de idolatría y eso es del diablo. Eso no es de Dios. Cuando usted está a veces que está teniendo problemas para pagar cosas y está teniendo problemas para pagar cosas y utiliza el dinero para generar un beneficio que alimenta tu ego, hay un desorden enorme en eso. Muchos de nosotros nos hemos dejado administrar por las mentiras, que la mentira cambia lo que son las prioridades y las necesidades, y terminamos muchas veces rechazando y dejando de cubrir necesidades básicas en nuestros hogares para alimentar cosas que son secundarias, que simplemente en algunos casos se convertirán en un recuerdo y en otras simplemente no pasarán la expresión de lo que pasó en ese día, porque al otro día no volverá en lo que gastaste esto. Desperdicio de recursos. Muchos de nosotros tenemos desorden en las finanzas. Y grábense esto, hay un problema que es administrativo y otro problema que es de idolatría. Y da lástima que muchos de nosotros que somos iglesia, el que más abunda es de idolatría más que de administración. Abunda más el de idolatría que el de administración. Por más que queramos, tenemos que reconocer estas acciones. Cuarto, desorden con las relaciones interpersonales. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, háganlo. Falta de perdón, rencor, relaciones tóxicas que nos alejan de Dios. Guardamos rencor, acumulamos cosas para el pasado. Y esto pasa, por eso quise, antes de hablar estos elementos, entender y definirle a ustedes de qué está compuesta la congregación y quién también es la iglesia. ¿Quién también es la iglesia? Pecadores, gente rota, gente que están en diferentes etapas, gente que necesitan también, y gente también que vienen aquí a buscar soluciones
porque quizá no todos tenemos la capacidad de enfrentar algunas cosas. Quinta era desorden, el desorden con el trabajo. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para con los hombres. Hay personas, señores, que dentro de esta expresión cambian de un trabajo hoy, cambian de un trabajo mañana, y esto es un problema. Última área de desorden que quiero citar, y es el desorden con la credibilidad. A veces hay personas que son graves para que le crean. Y yo no voy a abundar mucho en esto porque quiero decir algo para darle sentido a la credibilidad. ¿Por qué? ¿Qué factores permiten que esas áreas se mantengan en desorden? Primer factor, tranquilizadores de conciencia. Somos expertos creando argumentos para justificar la acción que nosotros estamos haciendo. Yo soy así por tal y tal razón. Y muchos de nosotros nos hemos hecho más expertos porque al tranquilizador de conciencia, más que un argumento que yo pongo, también a veces hasta un texto bíblico le añado. No porque yo esté así. Espérate. Eso nos obliga a mantener. Miren, en los asuntos de la congregación va corriendo. Va corriendo. Cuando yo digo va corriendo, en el sentido que esto es un tren que no se detiene. Independientemente, voy a poner el caso con Jordani, porque como él no es de aquí, es que después si lo pongo con otro van a creer que es muy personal. Entonces, como nadie sabe, nadie te ha visto en Naki. Independientemente que Jordani sea el encargado de la cámara, él no pueda venir hoy. Como quiera, la congregación, o si Jordani es que le toca tocar el piano, la congregación no se va a parar. La congregación va a seguir corriendo. Independientemente a ti que te toca, a Jordani le toca abrir la puerta, y aunque él no llegue a tiempo hoy, la congregación se va a abrir. Independientemente de la celebración sea a las 6 y tú llegues a las 7, no se va a detener por eso. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros decimos, mira que es que yo no me voy a matar. Y es verdad que tú no te vas a matar. El problema de eso es que tu decisión de no matarte hace que otro tenga que matarse. Y dirás, ¿tú por qué? Porque si yo tengo a Rafael ahí, que Rafael está haciendo pareja con Jordani. Tengo que poner Jordani. Está haciendo pareja. Y entre ellos dos, yo le dije, mire Rafael y tú Jordani. Rafael, tú vas a estar a cargo de la puerta y tú Jordani del parqueo. Pero ¿qué pasa? O vamos a poner, tú estás a cargo de arreglar la silla. Jordani dice, yo no me voy a matar. Es verdad. Pero ¿qué pasa? Que Rafael que llegó temprano, entonces tengo a Rafael en la puerta y arreglando. Entonces, él está descansando, pero su decisión de no querer matarse está forzando a Rafael. Y a veces nosotros como iglesia queremos que la etapa en la que estamos pasando, todo el mundo le entienda, y a veces no se entiende que independientemente de la etapa que cada uno está pasando, la iglesia va corriendo. La iglesia va corriendo. Y cada vez que tú generas un tranquilizador de conciencia de por qué no asumir ciertas responsabilidades, tú estás produciendo que otra persona se cargue. El otro día Yandra me dijo a mí, mira, yo quisiera decir que no. Y yo le dije, mira, yo quisiera también hasta como pastor saber a quién decirle que no. Porque a veces uno dice no, que no, y todo el mundo busca la forma de que uno resuelva. Pero la realidad es, ¿qué tan responsables nosotros estamos siendo esto y no generando tranquilizadores de conciencia que cansen al otro? Y termino con, no lo diré todo, pero voy a terminar con este.
que quiero conectarlo con la última área de desorden que dije, y con el área de lo que es la credibilidad. Y es que le dije el primer argumento que nos mantiene a nosotros, el primer argumento que nos mantiene en que no pongamos alguna área en orden, ¿verdad? El primer argumento que le dije fue los tranquilizadores de conciencia. Lo segundo, cuando nosotros utilizamos la verdad como instrumento de mentira. ¿Qué es utilizar la verdad como instrumento de mentira? Llega un momento donde tú sabes que saliste tarde. Y cuando saliste tarde te encontraste un tapón. Y tú me dices, mire pastor, bueno, por ejemplo, vamos a poner el caso que está pasando hoy. En Mano Guayabo, hoy, el carnaval, según me habían dicho, Martín escribió temprano, creo que fue, y dijo que ya empezaron a cerrar la calle. Yo sé que tú me dices, mire pastor, voy a poner el caso con Martín, porque cuando llegué ya él estaba aquí. Los que están en este ministerio, por lo regular, ellos los domingos están convocados para que lleguen a las 4 de la tarde. ¿Qué pasa? Viene y yo llego y lo veo a las 5:30 que él está llegando. Pastor, yo estoy llegando por el carnaval. ¿Es verdad que había un carnaval? Pero te despertaste tarde. ¿Y tú sabías que había carnaval? ¿Por qué si tú sabías que había carnaval no saliste más temprano? Entonces hay muchas áreas de nuestras vidas que nosotros utilizamos la verdad para justificar la acción. Entonces utilizamos la verdad como un instrumento de mentira. Y póngale nombre a ustedes a las diferentes áreas, la cantidad de veces que nosotros decimos a la gente, ya salí. Le digo yo, vamos a poner un caso con Wellington que vive en el Carrizo. Estoy yo aquí. El trayecto de Wellington a el Carrizo, un día normal son 20 minutos. Un día normal son 20 minutos. Y yo estoy aquí, Wellington, ¿por dónde viene? Ya salí. No conozco que ese es el caso de él, pero para que sea un ejemplo. Y en verdad él salió, pero él salió del baño. Pero él, como sabe que en verdad está saliendo de un lugar, él no cree que está hablando mentira. Ya yo vi de camino, pero lo que esté bajando los escalones de su casa. Es verdad que va de camino, pero él sabe que ese va de camino, en mí hay una imagen que no es que él está bajando los escalones. Es que, por en coro que están. Ese va de camino, en mí genera una imagen que él está ya cerca en el vehículo. Entonces, ¿cuántos de nosotros, por no querer asumir con responsabilidad algunas áreas que tenemos que poner en orden, utilizamos la mentira, la verdad, como un instrumento de mentira en esos casos? Entonces, pero para los que no han nacido de nuevo, le digo lo siguiente: esta es la iglesia. No está compuesta con personas perfectas, no está compuesta por todo ese tipo de personas que uno quisiera que está, ¿no? Esa es la realidad. Y aquel que no es iglesia, a la cual ahora le hago la invitación, le digo, lo invito a ser parte de una comunidad cuyo apellido no es Jiménez, ni González, ni Altagracia, cuyo apellido es gente con problemas, la cual, si usted estando afuera a veces pierde la paciencia, yo quiero decirle que también yo estando adentro como pastor también me pasa. Pero eso no me lleva a mí a la decisión de renunciar a la iglesia. Esto no me lleva a mí a un desorden de credibilidad, ni a llegar a un estado de que ahora no quiero creer en nadie. No.
sino que me levanto día tras día orándole a Dios para que nos permita entender y tener la sabiduría de que estamos trabajando en las personas, porque llegan momentos tan difíciles que el que más te ama muchas veces y el que más cariño te expresa en algunas áreas de responsabilidad es el más desordenado e irresponsable. Y uno tiene que morderse la lengua a veces y decir, oye, pero es que Jordani es así. Y tú llamas a Jordani, pastor, lo que usted diga yo hago, dígame qué hay que hacer. Mira, yo quiero estar. Y tú tienes que, el día de la responsabilidad, morderte la lengua porque sabes que él te va a llegar media hora tarde. Pero el Señor me ha permitido verlo como un vicioso, donde quizá no lo controla la droga, pero su irresponsabilidad lo gobierna. Y le oro a Dios para que la luz del evangelio pueda poner orden en esa necesidad, para que un día ese desorden sea quitado. Porque yo sé que quizá no quieren, y yo sé que le da vergüenza cuando yo lo veo. Yo sé que eso pasa. Pero esta es la iglesia, señores. Estos somos nosotros. Así que pónganse de pie, vamos a orar. Si hay alguien. Si hay alguien que quisiera ser parte de este desorden con amor, si hay alguien que quiere ser parte de este desorden con amor, de gente que están siendo trabajadas, de gente que han sido sinceros y han dicho, yo necesito. Estamos dispuestos a recibirle. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, la cual te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a poder ver con claridad, Señor, la dirección hacia donde tenemos que dirigirnos, Señor. Tenemos muchísimas oportunidades para mejorar, pero permite que podamos verla. Pero cuando la veamos, no ignoremos lo que tenemos que hacer, Señor. Padre, gracias, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos vamos a despedir. Permite que sin importar hacia dónde nosotros vayamos, podamos llegar bien. Padre, en tu nombre. Amén. No se vaya rápido, abrace a alguien.